preguntaron si nosotros estábamos en deuda con la sostenibilidad y si nos había quedado grande este reto, hay que pensar en unas alternativas y en unas ideas que son mucho más reales, prácticas y sobre todo que podemos llevar a cabo como sociedad. Tenemos que recordar, más bien tenemos que entender que nuestra idea de sostenibilidad tiene que incluir tres elementos básicos, a la vez que básicos son primordiales. El primero de ellos es la economía, el segundo la sociedad y por último, o por tercer elemento, tenemos a la ecología. Creo que es importante que nos reunamos para que empecemos a tomar conciencia. Por eso los invito al conversatorio, para que encontremos entre todos un mundo nuevo donde podamos vivir, no solamente sobrevivir. Nos vemos el jueves. Buenas tardes. El desarrollo sostenible es un término que ha venido siendo acuñado a partir de 1987, cuando las Naciones Unidas y los países deciden sentarse a pensar sobre justamente el equilibrio, la integración entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre estas tres dimensiones del desarrollo? En el informe Brundtland se define como la capacidad de satisfacer las necesidades de hoy, de la generación de hoy, sin sacrificar a las generaciones que vienen. En pocas palabras, poder hoy vivir bien, tener calidad de vida y poder mantener todo este desarrollo y toda esta humanidad para nuestros hijos, nietos y demás. Lo cual nos ha venido quedando un poco grande, no hemos sido capaces de articularlo dada la falta de integración entre estos tres elementos. O nos importa el desarrollo económico, o solamente nos volvemos ambientalistas, o nos vemos solamente abocados a la sociedad, a la gente. Y no hemos logrado como sociedad, como humanidad, sentarnos y conversar sobre lo que en realidad nos importa en términos integrales. Es por eso que los invito este jueves 23 de julio a que se conecten con nosotros en este conversatorio. Vamos a estar revisando, analizando y estudiando cuáles son estos desafíos del desarrollo sostenible. ¿En realidad ya nos quedó grande o todavía hay algo que podemos hacer? Los esperamos. Jueves 23 a las 8 de la noche. Bueno, buenas noches, comunidad Fénix. En este conversatorio vamos a tener otro tema de su interés que nos han pedido bastante por nuestras redes sociales. Les recuerdo a todos ustedes, comunidad Fénix, somos un grupo de amigos, como su nombre lo indica, una comunidad en donde intentamos colaborar, intentamos aportar desde los conocimientos de cada uno. Y así hoy tenemos un panel bastante interesante para hablar de sostenibilidad. Tenemos a Jorge Canal, veterinario zootecnista, Carlos Torres, ingeniero civil, y Paola Vilán, bióloga y coach ontológico. Sin más preámbulos, empecemos. Señores, para ustedes, ¿qué es la sostenibilidad? Yo quiero poner como un contextico así muy rápido sobre la sostenibilidad y de dónde sale el término y es desde ahí desde donde parte toda la discusión de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, que es de donde sale toda esta temática. Este es un concepto acuñado hace ya muchos años por Naciones Unidas en el informe Brundtland, que fue una reunión de las Naciones Unidas en el 87, en donde la preocupación era cómo meterle al desarrollo el equilibrio con lo ambiental.
en este año, en el 2020, deberíamos haber entregado el informe del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, hace 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, los países se reunieron y dijeron, no lo vamos a lograr, entonces aplacemos. Y entonces se aplazó para dentro de 2 años, cosa que la naturaleza y el mundo dijo, pues no, este es el año, así que nos tiene donde nos tiene. Así que estamos aquí para un poco rendir cuentas y poder conversar sobre qué es todo esto que integra el desarrollo sostenible. Entonces, desde ahí, para responder rápidamente a esa pregunta es, para mí esa sostenibilidad tiene que ver con el principio que lo creó, que fue la integración o la integralidad en el manejo del desarrollo, como su nombre lo indica, hacia ese equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Digamos que Paola lo pone en unos términos bien concretos. Yo quisiera darle unos términos como más terrenos para que todos estemos sobre la mesa, digamos que en una misma sintonía. ¿Qué es sostenibilidad o qué es algo sostenible? Sostenible es aquello que en el tiempo se puede conservar. Es básicamente eso. Y bajo ese principio tan básico, a nosotros como seres humanos se nos olvidó que todos nuestros recursos son finitos. El infinito es el espacio, pero nuestro mundo es finito, tiene unos límites y unos recursos marcados. Entonces, ¿qué significaría para mí ser sostenible? Es precisamente llevar a buen fin un sistema que se pueda conservar, que no nos lo terminemos de acabar nosotros y que sea perdurable para futuras generaciones por medio de la conservación del mismo. Es cierto, digamos que los ojos sí están puestos sobre esto, no es un... ¿Qué pienso yo sobre el tema de esta crisis que nos está llevando precisamente como a repensar las cosas, entre esas la sostenibilidad? Yo pienso que como en todos los campos, tal vez no es que estemos inventando algo nuevo. La sostenibilidad o el concepto de sostenibilidad no es nada nuevo, la verdad no lo es. Lo que sí es tal vez nuevo es esa urgencia y esa necesidad que se nos acaba de presentar a todos para entender que hoy en día nuestros recursos, de verdad, ese finito de los recursos está llegando a su límite y que no estamos... sí, en muchos sectores ya llegó, eso es cierto. En muchas cosas las hemos sobrepasado y el problema es ese, que cuando hablamos de algo que no es renovable, como algunos de nuestros recursos, pues vamos a caer en el problema de que no vamos a tener de dónde sacarlos luego. Para mí eso es sostenibilidad. Como dijeron mis dos compañeros, ahí está explicado completamente qué es sostenibilidad. Pero para dar el ejemplo en la parte agropecuaria, se introduce los sistemas sostenibles y no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar, ¿no? Con el famoso sello verde. ¿Qué es el sello verde? Eran los productos que decían cero agroquímicos, cero contaminantes, cero, y supuestamente eso iba a dar un valor agregado. En el campo lo hacían, era por eso, ¿no? Por los 2, 3 pesos de más y no por la conciencia que podía generar realmente la medida. Pues, ¿qué nos quedó grande? ¿Cuáles fueron esos enemigos que nos ganaron o nos están ganando o ya nos llevaron por delante en el tema de la sostenibilidad? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el manejo económico que hemos dado a la situación de la sostenibilidad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, es una práctica acuñada y aparte de todo, hoy en día se está regularizando, o sea, reglamentando, perdón, que es la obsolescencia programada. O sea, hoy en día a nosotros, no sé si a ustedes les pasó, pero mis papás tenían la lavadora de toda la vida, la nevera de toda la vida, y hoy en día las cosas están programadas en tiempos muy cortos para que se degeneren, se dañen y haya que comprar la siguiente. Esa carrera que adoptamos contra el tiempo, o sea, nuestra economía basada en el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Pretende cada vez subir ese Producto Interno Bruto porque eso es sinónimo de una buena economía y no hay ninguna economía que pueda estar estable o quieta o peor aún que bajara, porque eso sería un detrimento económico.
al hacer esto, pues estamos cayendo en un vórtice que no tiene fondo, porque estamos en una escalada siempre, en una curva ascendente que no tiene fin. De esa manera, yo creo que uno de los principales enemigos de la sostenibilidad es precisamente las prácticas industriales que hoy en día manejamos. Carlitos tocó un tema que es económico, ¿no? Y realmente en el sector agropecuario se basa en eso, ¿sí? Una de las malas influencias para la sostenibilidad es que nuestro productor agropecuario no va a ganar un de más si practica con esta técnica, ¿sí? A él le va a dar mejor aplicando agroquímicos porque va a producir un poco más, así de sencillo, ¿listo? Y lo otro que tenemos, el otro inconveniente que tenemos en el campo son las malas políticas. Digamos, un verdadero desarrollo en cuestión de política agraria nos ayuda o beneficia muchísimo tanto a producir y sobre todo a producir limpio. Es la capacidad de verlo de manera integrada, como yo lo decía en la definición, porque somos muy disciplinarios, muy disciplinares, no solo en Colombia, en Latinoamérica. Entonces, cada uno aboga por su gremio, aboga por su pedacito. Entonces, los ambientalistas se dedicaron a amarrarse a los árboles y a ese... Y mucha gente que seguramente me está viendo me va a colgar mañana porque digamos que yo arranqué ahí. Sin embargo, a mi juicio esto es un error muy grande. Los economistas entonces abogan solo por la economía y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno lo ve desde su pedacito y no hay una mirada, no hay una capacidad de mirar el todo, como dijo Carlos al principio, y no las partes solamente. Y el todo no es la suma de las partes. Cuando hablamos de sostenibilidad, el todo es más grande que la suma de las partes. Por ejemplo, hace ya muchísimos años, no sé, 10, 15 años, yo trabajaba en modelos de gestión en cuencas en Colombia y Latinoamérica. Y el principio de la gestión en cuencas era la sostenibilidad, que era toda esta carreta de que no veamos, digamos, el marco eh, eh, político-administrativo en un territorio, sino que podamos ver la cuenca como tal. Y eso involucra a la gente, el desarrollo de la gente, la calidad de vida, de que viven, el modo de vivir. Y el modo de vivir involucra lo económico, involucra lo cultural, involucra lo social, involucra todo esto de lo que hablan mis dos compañeros y es cómo me hago cargo de lo que tomo de la naturaleza. Por ejemplo, qué sé yo, si lo que tomo son frutas, hortalizas, el agua como recurso, el agua como fuente de energía, todos estos recursos que yo tomo de la naturaleza, en un equilibrio del pago que se le da, que hoy en día está justamente discutiéndose la política para el pago por servicios ambientales en Colombia, y es cómo vamos a retribuirle al campo lo que le ofrece a la ciudad, por ejemplo. Y ahí en medio de eso entonces se pierde la gente, se pierde la mediana y la gran empresa. Entonces siempre se deja algo por fuera. Entonces pienso que nos ha quedado grande en la incapacidad de ver el todo y no las partes. ¿Cómo nos afecta la sostenibilidad o cómo nos ha afectado el 2020 y sus crisis? ¿Qué tiene de novedosa para mí esta crisis? Como todas las crisis, nos da la oportunidad de hundirnos en la crisis, que es lo que mucha gente hace, o de buscar en la crisis un detonante, una oportunidad para reaccionar y cambiar las cosas. Yo diría más que reinventarnos es que nos estamos concientizando, nos estamos despertando a lo que ya estaba escrito. ¿Por qué lo digo? Si ustedes ven, la ONU está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, o sea, 5 años antes, y había colocado unas metas hacia 2030 con 17 puntos exactos que había que desarrollar. Todos ellos tendientes al desarrollo sostenible. ¿Qué pasaba antes?
siento yo, en muchos de los puntos, que no eran sensibles para todos nosotros. ¿Qué nos hizo ver la crisis? Que esos puntos sí son sensibles, que sí existen, que están ahí y que es momento de que los tomemos en cuenta. Sí, yo creo que la cosa es compleja y que sí hay que cambiar paradigmas y son paradigmas de fondos. Paradigmas de fondo como la economía, por ejemplo, que tú hablabas, y no lo vamos a tocar ahora, pero lo tocaremos después. Pero son paradigmas donde hay que cambiar de verdad de mentalidad. Ese es uno de los retos que yo pienso que hay que tratar y que nos debe quedar de esta pandemia. Para mí esta pandemia tocó fibras sensibles, ¿no? Les voy a poner casos puntuales y yo sé que a todos nos ha pasado y todos hemos visto en nuestras redes sociales esto. Normalmente cuando uno pensaba en ir a comprar un pimentón, un plátano, un tomate, pensaba en el centro, en el supermercado o en la tienda. En este momento vemos que el mismo campesino o uniones de campesinos sacan sus productos y le dicen se lo llevamos a su casa sin ningún cobro, y nos damos cuenta que son productos buenísimos, mucho más baratos y nos los dejan en la puerta de la casa, ¿no? ¿Qué me estoy dando cuenta? Venga, lastimosamente que con el golpe tenemos que buscar el cambio. Así, o sea, y no somos los colombianos, es el mundo en general, ¿no? Pero me he dado cuenta que aquí el cuento del campesino ha hecho eso, ¿no? No se dejó colgar sus cosechas que estaban por salir. Oiga, tenemos que venderla o tenemos que venderla porque si no se nos pudre eso ahí en el campo y adiós, no hay nada que hacer y perdemos nuestro dinero. Igual las cuentas siguen, toca seguirlas pagando. ¿Y cómo vamos a hacer? Crear estrategias. Entonces, dentro de la parte económica que hablaba Carlos y dentro de la que yo tocaba, está eso, o sea, está ese cambio de razonar, porque lamentablemente en el campo tenemos el problema de los ares, ¿no? Entonces llega la gente del campo a Corabastos a vender y el zar del tomate dice, hoy lo pago a tanto. Ni siquiera le da para la traída. Y con todos los productos es la misma vaina. Esto realmente fue una ayuda, en ese momento fue una ayuda muy buena para el sector agropecuario. Bueno, yo creo que esta crisis nos muestra un montón de cosas. Yo también soy optimista, como dice Carlos, de que esto nos va a traer mucho más ojos puestos sobre la sostenibilidad, porque no estamos hablando de nada nuevo, como bien ya lo hemos dicho, pero lo que sí hace es ponerlo en evidencia, es ponerlo sobre la mesa, a mí me parece fabuloso, yo lo he venido diciendo en charlas y clases y cosas desde que esto arrancó y a mí me parece fabuloso porque se pone en evidencia cómo funcionamos de manera integrada, cómo funcionamos como sistemas, porque todas las, digamos, las matrices del desarrollo, todas las de las que hemos venido conversando, lo ambiental, lo social, lo económico, y más amplio que esto, lo político, lo institucional, todo esto funciona como sistemas y lo que vemos en esta crisis es el cómo nos entrelazamos con estos sistemas, con cada uno de estos sistemas, y se pone sobre la mesa porque, por ejemplo, lo que nos cuenta Jorge, esto es una realidad que hoy en día con la crisis se hizo más palpable, porque la crisis lo que nos pone en evidencia es que el modo de vida que hemos venido llevando no nos funciona. No nos funciona por ningún lado, no nos funciona en cómo nos alimentamos, no nos funciona en cómo nos transportamos, no nos funciona en general en nuestras relaciones, en la relación que tenemos con el trabajo, con el dinero mismo, con la economía, con cómo estamos en un mundo global y vivimos una globalización desde hace ya muchos años, pero mucha gente no vive como si viviéramos globalizados. Y quiero preguntarle a los tres, ¿qué propuestas tendría cada uno de ustedes para aportar a la sostenibilidad teniendo en cuenta todos estos pros que dijeron en la pregunta anterior? Yo digamos que siquiera, pues quisiera ahondar en unas propuestas, no son mías, ni me ha faltado y de una vez aclaro, no es ni mi autoría y aparte de todo, insisto, tampoco es nada nuevo, pero sí hay un tema, pues hay tres temas que a mí me gustaría tocar como propuestas. La primera de ellas, acogiéndome un poco a lo que decía Jorge y daba como ejemplo,
y eso no es, insisto, no es nada nuevo. Yo estoy viviendo en Barranquilla hace 5 años, pero soy de Bucaramanga, mi familia es de Bucaramanga y todo lo que conmigo tiene que ver está en esa ciudad. Y yo les comentaba cuando nos reunimos a preparar esta charla, en Bucaramanga hay ya personas que lo hacían hace mucho tiempo, no por la crisis. Eh, Muy inteligentemente fueron capaces de coordinar los proveedores, no los proveedores, los cultivadores directos de ciertos tipos de recursos. Y estoy hablando de toda la canasta familiar, cada uno obviamente en su especialidad. Y son capaces de entregar mercados en casa, ¿sí? Eh, Evitando toda esa cadena de intermediarios y pues dándole una prioridad al campesino. Obviamente estamos hablando de economía, así que hay ganancias, y hay ganancias para todos, para el que lo produce, para el que lo vende, eh, pero es un tema de un tipo de comercio diferente. Cuando usted me preguntaba que pues, si uno no produce, pues, o sea, la economía perdería sentido, eh, me acojo a la segunda propuesta que tengo y leo, insisto, yo soy ingeniero civil, no soy economista, me encanta el tema económico y hay una propuesta que está, o sea, que está vigente ya en muchos países de Europa y se llama la economía rosquilla o la economía de la dona. Y ese pensamiento económico busca justamente eso, busca digamos que imagínense en una dona, que es una rosquilla, ¿no? Un pan con un hueco en el centro. En ese hueco, en la parte central de ese hueco, lo que están es las necesidades básicas del ser humano. La salud, la educación, el vestirse, el agua, la luz, o sea, lo básico con lo cual no podemos, sin lo cual no podemos subsistir. El pan o la parte que uno conocería como la dona, es aquella economía que es capaz de brindarle, o sea, desde la economía hacia adentro, es capaz de darle a la comunidad o al entorno esas necesidades básicas, de cubrir esas necesidades básicas. Pero la dona o el pan ese tiene un borde. Lo que se sale del borde ellos lo llaman el techo ecológico. Lo que se sale de ese techo ecológico es lo que no podemos hacer. Entonces, exceder el consumo de combustibles fósiles, exceder el consumo indiscriminado de agua, exceder, bueno, y está muy bien demarcado, insisto, creo que estoy siendo demasiado básico y no quiero que la idea quede en el aire, pero pues eso está muy bien conformado y muy bien estructurado. En ese punto, la idea de la economía cambia y entonces el fin de crecer, y es un tema de cambio de mentalidad, el fin de crecer no es tener más cada vez, sino es ser más sostenible. Y una sociedad y una economía sostenible va a ser la que es capaz de surtir a su comunidad y no simplemente escalar todos los días más a favor de unos cuantos. Entonces, quien la propone, un economista muy brillante, dice, hay países en el mundo que necesitan crecer económicamente indistintamente de que lo quieran otros países mucho más poderosos. Y también hay países que son tan grandes que indistintamente, así les guste o no les guste, deberían parar ese consumo desmedido porque lo que están haciendo es afectar al resto de la humanidad. Insisto, eso es un cambio de mentalidad. Y el tercer punto, o la tercera propuesta que yo quisiera llevar, aparte de todo, es impulsada por un colombiano, un colombo francés, un tocayo mío, se llama Carlos Moreno. El hombre está con la alcaldesa de Francia, que está próxima a su segundo periodo de gobierno, promoviendo una teoría que se llama la ciudad del cuarto de hora, los 15 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Es convertir una grandes urbes, París, Barcelona, en ciudades que son capaces de girar en distancias máximo de 5 kilómetros de radio, o sea, 10 kilómetros de diámetro, donde ustedes puedan cumplir todas sus necesidades, educación, recreación, salud, que todo esté centralizado en ese punto,
en ese momento todo lo que estamos hablando toma sentido, porque cuando yo les digo, oiga, tenemos que utilizar medios alternativos y la bicicleta es un medio alternativo, y usted, Diego, que vive en Bogotá, va a calarse una distancia entre el sur y el norte de Bogotá, aproximadamente 36 kilómetros en una cicla, yo No creo que eso hay. es una fantasía. Y ahí es donde todas las cosas, ahí es donde yo voy al tema de que se nos vuelve algo totalmente fantástico. Pero cuando yo le digo a usted, oiga, Diego, es que usted no tiene que recorrer la ciudad de sur a norte para ir a su trabajo, ni para tener un servicio médico, ni para que sus hijos vayan al colegio. Usted lo va a tener alrededor de 15 minutos, o sea, la distancia que le va a dar 15 minutos. Obviamente eso prioriza temas en temas de urbanismo, espacios pensados ya no para el vehículo, porque pues ¿quién va a sacar un vehículo para mover los 5 kilómetros? Entonces, la bicicleta toma vigencia, algunos transportes masivos toman vigencia, pero sobre todo toma vigencia el hecho de que usted salga y camine a su sector y mire cómo son las cosas. Nosotros que somos latinos, que somos personas de barrio, ¿sí? O sea, no sé si lo recordarán ustedes, yo por lo menos nací en Conucos y eso era como ahí se hacía absolutamente de todo y todo estaba ahí, la iglesia, el supermercado, todo. Pero esas centralidades, porque así se llaman, eh, vienen a ser multicentralidades y no una centralidad única, que es lo que tenemos en nuestras ciudades, que se vuelve totalmente inviable. Y ustedes ven, por ejemplo, en cualquier centro, el de Bogotá, el de cualquier ciudad, vayan a un centro de noche. Es un centro fantasma, es un centro agresivo, es un centro inseguro, porque la gente se desplaza a su vivienda que queda lejísimos. Todo esto empieza a integrar temas de sociedad, economía y ecología, porque si yo hago eso, bajo carga de CO2, integro a la comunidad en la parte social y económicamente, en esta pandemia, imagínense ustedes que yo no tenga que salir al otro lado del mundo para hacer mercado, pues lo hago en la tienda del barrio o en negocios locales que están dentro de mi área de cubrimiento. Eso está muy estructurado, muy bien pensado y la verdad se está aplicando en ciudades, pues digamos, ciudades del Perú y Ecuador ya nos llevan una ventaja porque han adoptado políticas de este tipo y las están madurando. Sé que no están al 100% y no es tan sencillo, pero son realidades que pudiéramos adoptar para una verdadera sostenibilidad. Pero todo esto pasa por la cultura y todo esto pasa por imaginarios colectivos. ¿Mm? Entonces, yo les pregunto a los cuatro, ¿cómo se cambia esta cultura? ¿Cómo pasamos de la sostenibilidad, llamémosla obligatoria, por cumplir la norma, la sostenibilidad policiva, a la sostenibilidad de verdad integral, hecha por conciencia o a conciencia? ¿Mm? La cultura se da en el cambio individual. Aunque suene muy loco esto que estoy diciendo, parto de toda la biología cultural y cómo nos movemos en nuestros modos de vida, nos movemos en nuestro actuar día a día, como les decía, junto con las decisiones, pero junto con las decisiones que tomamos con otros. Cuando Diego me presentaba al principio decía que yo era bióloga y coach y es por esto que llegué a mezclar las dos profesiones, porque en algún momento me frustré y dije, no hay manera de ser sostenible. Y entonces me quise ir por el lado de la persona, de cómo entonces actuar en cada uno y luego a partir de eso actuar en la cultura, actuar a nivel social. Entonces ya no se trata de un tema ambiental o económico o social, sino se trata de algo mucho más amplio que agarra, digamos, todos estos elementos y es cómo cambiamos culturalmente. Y es un tema de cómo cambio yo, pero junto con los otros. Cómo cambiamos en nuestras relaciones. Cómo a partir de todo esto que está pasando, porque es que además siempre queremos ser naturales y somos lo más antinatural que hay, porque lo natural es el cambio pasa todos los días. El cambio no es algo que llegó con el coronavirus, ni llega con la pandemia, ni llega con las enfermedades. El cambio es una ley de la naturaleza. La naturaleza funciona de manera cambiante, la naturaleza funciona de manera incierta. Lo pretencioso de los seres humanos es creer que nosotros tenemos el control del cambio.
No, nosotros no podemos controlar el cambio pasa y nosotros lo que sí podemos hacer es ir creando juntos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo me emociono, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de gente que hoy está diciendo qué vamos a hacer cuando esto pase. Mis amores, lo lamento, esto ya no pasa, porque lo que hay atrás ya se quedó atrás, o sea, marzo de 2020 nunca va a volver. Lo que sigue es julio 20, 25, 20, no sé qué, agosto, septiembre, diciembre y 2021. Pero marzo no va a volver. Lo que tú tenías planeado para hacer, de qué vivir, cómo funcionar con tu educación, con el colegio de los chicos, con tu pareja, con todas tus relaciones, con cómo te relacionas, cómo te ganas el dinero. A todos esto nos cambió. Entonces, si lo que queremos es volver atrás, ahí es donde la estamos embarrando y ahí volvemos a los enemigos. No podemos volver atrás, vamos es para adelante. Aprovecho para recordarles a quienes nos están oyendo que manden sus preguntas, en un momento las contestamos. Entonces, mientras llegan las preguntas, seguimos conversando. Yo tocaba el tema de la cultura con Jorge la otra vez y me gustaría, digamos, que conocer un poquitico la opinión de él. Yo pienso, y alguna vez lo vivimos con unos videos que estuvimos viendo por ahí, yo pienso que otra de las cosas que ha cambiado acá es esa visión del campo. El campo, el campo es una visión marginal para el pueblo colombiano. O sea, el campesino o el joven campesino quiere salir del campo a progresar, y progresar es estudiar en la ciudad y vivir en un cordón de pobreza, porque es que eso es mejor que el campo, ¿no? Y yo creo que esta realidad en ese tema de sostenibilidad, porque para mí es que la sostenibilidad viene en nuestro país, por lo menos para ser un poco más local, viene fuertemente del sector agro. Y el sector agro es el que tenemos que potenciar o sea, nosotros estamos lejos de volvernos una potencia tecnológica, lejos de volvernos una potencia financiera, pero una potencia en el agro. O sea, no lo somos porque no queremos, simplemente, o sea, porque no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Cómo cambiamos esa cultura en el campo, Jorge? Es que O no hay de que los irnos tan lejos. colombianos en la visión al campo, más bien, no sé. Es que no hay que irnos tan lejos, no es solo el campo. Ujú. La gente sale del pueblo, se gradúa en el colegio del pueblo y se quiere ir del pueblo, sabiendo que la vivencia en un pueblo es una vaina deliciosa para mí, muy calmado, muy relajado, todo está ahí a la mano. Bueno, en fin. ¿Cómo podemos cambiar la cultura? Se lo dije ahorita, dándole un estatus al campesino. Y la verdad es esa, ¿no? He vivido campesinos que cultivan 4 o 5 hectáreas de papa y viven de eso el semestre. Pero ¿cómo hacen estos berracos para estirar tanto el dinero? Sin tener algo asegurado. Pero lógicamente, el man con un desfile de puntilla que son los hijos, pues los chinos se quieren salir de allá lo más rápido posible porque es que están aguantando hambre. ¿Cómo corregimos eso? Fácil, todo se traslada, lamentablemente todo se traslada a factor dinero para ellos. Les damos una buena estabilidad, ellos van a seguir allá. Se nos están yendo los campesinos de su campo. En este momento tenemos una población mínima de campesinos que realmente es preocupante. Yo le discuto eso, Jorge, porque no todo es dinero. Hay que empezar a cambiar la forma de pensar y la forma de relacionarnos con eso para darle la vuelta a la situación, porque no es el dinero. Tiene toda la razón, y yo no voy a pelear, pero vaya, muestras en un campesino que lleva 3 días con la misma sopa y con la misma guapanera, digo. ¿Cómo pasamos de un lado a otro? Nunca en mi vida había visto una oportunidad como esta de cuidarnos y no solo de cuidarme yo sola, sino de cuidarnos juntos, de ser colaborativos. No es ese trabajo en equipo del que se habla de vamos que tú puedes, no, para nada. Ese es el que hablaba Carlos, de que si una ciudad necesita desarrollarse, a esa se le permite desarrollarse más y entonces juntos podemos compensar el daño, por ejemplo, en CO2.
y juntos podemos compensar. Y lo mismo, no nos lo estamos inventando, existen los mercados de carbono, existen un montón de cosas que integran. Pero lo mismo, hay quienes no nos hemos querido sumergir en el cuento. Hay quienes nos seguimos haciendo lo que esto no es conmigo. Y lo que nos puso de frente esta crisis de hoy en día es que esto es con todos. No hay quien pueda decir, no, esto a mí no me afecta o esto no es conmigo. No lo hay. Jóvenes, chiquitos, grandes, viejos, o le toca en la economía, o le toca en la salud, o le toca a su familia, pero de alguna manera le llega. Sino para las personas que están conectadas, respondan, pongan ahí en los chats y en todas las partes aquí donde podemos compartir, de qué manera se ha visto afectado, así sea en su proceso educativo. Algo le ha tocado cambiar, al menos cómo se relacionaba antes con el computador y cómo se relaciona ahora. Los que tenemos hijos, cómo se relacionaban antes con los hijos y cómo ahora teniéndolos todo el día metidos en la casa. Bueno, gracias Paola, Jorge, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio. Damos paso ahora a preguntas del público y mientras las compilan y nos las pasan por interno, aprovecho para invitarlos al seminario taller Descubre el propósito de tu vida, que empieza el próximo 8 de agosto. Inscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, síganos en el canal de YouTube y en esas redes encontrarán toda la información a propósito de este evento.